Continuamos en Radio Agalena y tenemos el gusto, el placer, el inmenso placer de tener en los estudios, en esta hermosa mañana, este hermoso mediodía, a un gran profesional, lo digo con todas las letras, y un ejemplo, como decíamos el otro día, de ética y de valor. Nos referimos al doctor Miguel Rodríguez Villafañe, constitucionalista, especialista en Derecho de la Información y la Comunicación, ex juez federal. Bienvenido, doctor Villafañe. Como siempre, un gusto, Rodolfo. Nosotros, teníamos esta entrevista desde hace tiempo aquí en la radio con muchas ganas de poder realizarla. Así que le agradecemos primero su tiempo. Es muy valioso para nosotros poder charlar con usted. El otro día, hablando con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, hablamos de los valores, de la ética y de los ejemplos que la juventud no ve en la sociedad, en la clase dirigente, en distintos sectores. Y en este caso, y lo digo porque lo dije en privado y lo digo ahora públicamente, es usted un ejemplo para muchos jóvenes, muchos argentinos y argentinas que buscan figuras señeras que nos lleven luz en estos tiempos tan difíciles. Y hablando de ética y hablando de valores, yo le pido, antes de ir a los temas de actualidad, que usted nos cuente, le cuente a la audiencia, ¿por qué renunció al cargo de juez federal cuando muchos otros se enroscan en una silla? Bueno, si bien yo no pretendo que todos hagan lo que yo hice, pero es cierto que tempranamente, yo fui nombrado juez federal a los 32 años, asumí en 1984, con la democracia ya en funcionamiento, y casualmente me tocó trabajar muchos temas de trascendencia, de capturar un criminal nazi que estaba fugándose, que después se saltó a Alemania y lo condenaron a cadena perpetua y murió a los 92 años en la cárcel, lo requerían tribunales de Stuttgart, y después, en estos casos me tocó intervenir, lo cierto es que a nivel de derechos humanos me tocó integrar la Cámara Federal para juzgarlo a Luciano Benjamín Menéndez. En esa ocasión, en el año 1989, salió la ley de indulto de Menem y por supuesto yo consideré que no solamente era inconstitucional, sino que era una defección, o sea, que la justicia perdía con eso, y fuera de votar por la inconstitucionalidad de la norma, luego, cuando todo el Poder Judicial, la Corte Suprema, etcétera, convalidaron esos indultos, renuncié como juez, porque entendía de que, y eso fue uno de los momentos, creo que en este nuevo periodo democrático, de inflexión negativa del Poder Judicial, porque con qué autoridad el Poder Judicial podía juzgar a cualquier persona dentro de la lógica del derecho, y un genocida como Luciano Benjamín Menéndez estaba impune y libre. La vida quiso, porque yo me fui muy joven, que pudiera haber luego una persona a quien yo consideraba que no podía estar libre y menos impune, es la persona que más condenas ha tenido en la historia del Poder Judicial argentino. Tiene 18 condenas a cadena perpetua y 2 condenas a 22 años de reclusión. De cualquier forma, creo que este fue un momento en donde el Poder Judicial empezó a perder la autoridad moral que debe tener. Fíjense que incluso le tiro una primicia. Una organización que se llama Alameda acaba de pedirle el juicio político al juez federal Alfredo López de Mar del Plata, porque los otros días en Twitter, con motivo de lo que pasó en Brasil, dijo: levantamiento popular contra el comunista y ladrón de Lula. Claro. Ese era el juez federal de Mar del Plata. Ya en su momento, el 24 de marzo, había sacado en su Twitter una foto de un Falcon verde con todo lo que significa o simboliza los Falcon como sinónimo en su momento de represión,
de todo lo que se hizo en el periodo que queremos que no se vuelva a dar en el país. Esto habla de que ciertas lógicas están enquistadas todavía en el Poder Judicial, particularmente en el Poder Judicial Federal. Recordemos que el Poder Judicial tiene 5.000 jueces en todas las instancias. Y una persona que tiene que ver con el Poder Judicial, digámosle, neurálgico en la toma de determinadas resoluciones, hay que hacer realmente un análisis a fondo si ese Poder Judicial está acorde con la justicia que merecemos en democracia todos los argentinos, ¿no? Bueno, justamente usted nos lleva al tema de la justicia, luego de poder conocer los motivos de esta renuncia, ¿no? Porque aquellos que ostentan el cargo de juez en primera instancia, jueces federales, camaristas, tienen, como usted sabe y mucha gente, un cargo permanente, digamos, al margen de los beneficios, que eso es otra charla o otro debate quizá, pero queríamos resaltarlo realmente porque no se ven muchos gestos, ¿no?, de esta naturaleza en la justicia y obviamente también lo vemos en las últimas décadas en esta, yo diría, clase política, ¿no? Ya podemos llamarla así porque aquellas personas que ingresan, ¿no?, por propia voluntad, nadie obliga a que alguien sea concejal o que sea diputado, sino que uno entiende que es por convicción. Parece ser que cuando cruzan esa barrera de ciudadano a ser elegido por el pueblo, internamente habría que hacer un estudio, si se quiere, sociológico. Hay algo que se les cambia en el chip del cerebro y piensan que eternamente deben estar en ese espacio. Pero bueno, es algo para debatirlo quizá en... ¿Sabes por qué te digo? Porque hay que tener cuidado. Ahora salen algunos apologetas que terminan denostando también a la política, como Milei, que habla de casta, etc. No nos engañemos, creo que hemos tenido y tenemos malos representantes, pero no todos están en eso. Y hay que tener presente que la política es una vocación pública que hay que construirla. No digo con lo que a veces nosotros vemos cómo se construye, con arreglos de otro tipo, pero es cierto que si tenemos la política, ocuparse casualmente de lo público, de lo social, es importante que haya vocación en ese sentido y no más allá de las carencias que hay, trabajar proyectos fundamentalmente incorporando a los jóvenes, que uno tiene que ver que se vuelvan a enamorar de una democracia. Acá nosotros vemos que algunos personajes, Luis Juez ha llegado a decir de que no hay nada positivo en los últimos 40 años que se van a cumplir ahora de la democracia de 1983. Parecería que antes en el gobierno militar sí había. Estas cosas no son buenas, tenemos que educar, por eso es bueno jóvenes como vos y tu radio que trabajen estos temas. Y en lo que hace el Poder Judicial es un tema que hay que volver a repensar. Ya vamos a hablar del tema de las personas o la corte, pero en principio habría que superar esta lógica de un Poder Judicial que yo sostengo que es monárquico. ¿Por qué digo esto? Esto no es una frase, digamos, panfletaria. En la Edad Media fundamentalmente había jueces, pero el juez era el representante del rey, por lo tanto era el rey. Por lo tanto, administraba justicia a súbditos, lo que no es igual en una democracia en donde el juez es parte del administrado. No es más ni menos, es parte, tiene otro papel, pero de ninguna manera podemos entender o creer que el juez es superior. Pero nosotros en la realidad tenemos colonizaciones que yo llamo que van desde lo semántico. Fíjate un detalle, lo primero que yo haría es decir que se deje de llamar los lugares donde están los jueces como palacios de justicia.
no me gusta la palabra palacio. Y a Sí. su vez que los máximos referentes judiciales sean cortes. Eso claramente un resabio de lo monárquico. A eso debemos seguirle ciertos aspectos de privilegios propios de sectores cortesanos que estaban en una monarquía. O sea, esto lo hemos visto en donde los ministros de la Corte no han querido ni respetar el mandato constitucional que mandaba que se retiraran a los 75 años. El único que lo cumplió fue Zaffaroni, Claro. pero los demás no se quisieron ir. Uh-huh. Entonces, acá, si la cabeza del Poder Judicial no respeta la ley ni la Constitución, es una involución como sistema, y esto habla a las claras de un sector que se presenta ante la sociedad como un sector privilegiado que acata la ley cuando le conviene o no la acata cuando no le conviene. Esto es importante reflexionarlo porque tiene que ver con la calidad de la justicia que tenemos. Por eso cuando decimos que esta mañana uno está preocupado por ese juez de Mar del Plata, decir, bueno, acá la justicia, si algo tiene que buscar, es que los jueces tengan una vocación por el sistema democrático que de ninguna manera implique reivindicar etapas que indudablemente no nos hicieron bien en la historia argentina y menos en Latinoamérica. Por eso es importante, primero, defender el sistema democrático en lo que tiene de esencia, más allá de las enfermedades de la práctica que hay que asumir y eliminar tanto en las dinámicas políticas como en el funcionamiento de las instituciones. Pero es cierto que estamos viviendo un momento difícil. ¿Por qué? Como nunca ha pasado, por lo menos en los últimos 40 años de democracia, están paralizados los tres poderes. Está paralizado el Senado, está paralizada la Cámara de Diputados, está paralizada la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Presidencia. Eso no es bueno, creo que esto obliga a una responsabilidad integral, tanto del oficialismo como la oposición. Acá no puede ser que la oposición diga que las soluciones van a venir a finales del año que viene, cuando el país no aguanta más en muchos temas que son centrales. No puede ser que llevamos ya casi 7 años sin nombrar al Procurador General de la Nación, que regule la acción de los fiscales, que llevemos ya 14 años sin nombrar al Defensor del Pueblo de la Nación, que a su vez llevemos más de un año sin reponer una mujer en la Corte Suprema que renunció por la renuncia de Cayton de Nolasco, sin que yo opte referir que la Corte es urgente que se amplíe y a su vez que tenga un equilibrio de género. Hay un proyecto muy importante con media sanción en senadores, Claro. propugnado por los gobernadores de provincia, de llevar la Corte a 15 miembros con paridad de género. Eso la oposición lo ha paralizado y no permite que avancemos y tenemos una Corte de 4 individuos, entre los cuales particularmente 3 tienen, digamos, secuestrado el futuro del país y de las normas que nos tienen que llevar a que trabajemos para todos, no para un solo sector. Esto, por eso es fundamental que analicemos esos temas, que se apliquen caminos democráticos como el que prevé casualmente el juicio político que se plantea, porque acá hay que empezar a trabajar en la necesidad que esta Corte, que indudablemente termina siendo viciosa para el sistema, no sea el pescado que siempre se pudre desde la cabeza, con independencia de otros sectores del Poder Judicial. Nosotros estamos viviendo un Poder Judicial cuya cabeza indudablemente está demostrando aspectos que nada tiene que ver con el accionar de un poder independiente al servicio de todos. Acá está saltando, como sabrán a través de estas escuchas, Uh-huh. como incluso el presidente de la Corte, Rosati, a través de su vocero, ha negociado y negocia sentencias con la oposición. Eso es inaceptable. Y una Corte que pone en jaque el presupuesto nacional por una sentencia de coparticipación que no respeta la ley, por ejemplo. Bueno, A justo, veces yo lamento que no se dice con total fuerza ese detalle, sí. porque la ley que regula casualmente nada menos
menos que la medida cautelar contra el Estado Nacional establece que tiene que fijarse una fecha de duración, cosa que no ha hecho la Corte en este caso, y además dice la ley que a su vez la duración no puede ser por más de 6 meses. Podemos hablar de muchas cosas, que no quiero hacer aburrido desde el punto de vista de la audiencia de lo legal, pero es fundamental, no nos podemos dejar llevar con esa publicidad de que estamos atacando a las instituciones o matando al Estado de Derecho, solo porque juzgamos en la Cámara de Diputados, como lo prevé la Constitución, el accionar de los 4 ministros de la Corte. Bueno, justamente lo interrumpo simplemente para destacar esta última referencia con respecto a esta situación que aparentemente el Ejecutivo no ve o no quiere ver para reclamar esta falencia en el dictamen de la Corte Suprema. Sí, yo lamento mucho a veces que no se es tan claro como debería ser, porque fuera de esa falencia hay otras que surgen de esa ley y de otros aspectos que hablan incluso no solamente de un fallo de la Corte ilegal, sino que podemos llamarlo incluso hasta de mala fe. Claro. Primero, porque después de 2 años, en vez de resolver el tema, que en definitiva es ponerse de acuerdo cuánto cuesta la policía de la capital federal y si lo que tiene es suficiente o no, es una cuestión casi matemática para discutir, saca una medida cautelar calculada a ojo de buen cubero y la saca, y en esto no podemos dejar de tener presente, en diciembre, a finales de diciembre, con 2 cosas graves. Una, que ya existe el presupuesto nacional aprobado hace más de un mes. Y segundo, que esto implicaría que se aplique inmediatamente y dejándole una responsabilidad legal al presidente de tener que incumplir la ley de presupuesto. La ley de presupuesto ya tiene perfectamente establecidas las partidas para dónde van y qué se necesitan. Después, la Corte dictó un fallo mentiroso cuando dice que en realidad no se afecta a la partida de la provincia porque se toma del presupuesto de lo que lleva la nación. Eso es mentira, porque el presupuesto que va a la nación también está previsto partidas para obras en la provincia. ¿Cuántas obras de hospitales, caminos, escuelas, puentes están realmente llevadas a cabo con dinero de la nación? Que si de ahí se toma ese dinero, porque no va a salir de otro lado, indudablemente afectaría la ley de presupuesto, a lo cual hay que agregarle que para dolor de todos, y creo que en algún momento hay que revisar esto, estamos con la intervención del Fondo Monetario Internacional, claro, que controla el origen y la distribución de los fondos. Acá, para cómo caemos al absurdo, que nos hace retroceder al año 1880, en donde Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de Capital Federal, sale diciendo suelto de cuerpo que felicita a la Corte porque es una medida que fortalece el federalismo. Resulta que paralelamente los gobernadores que se oponen, que tienen otro criterio, su propio partido le ha pedido prácticamente una sanción penal solo por discrepar. O sea, dice que defiende el federalismo, pero cuando los gobernadores dicen que no están de acuerdo con la medida de la Corte, los quiere meter presos, Rodríguez Larreta. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el tipo de federalismo que reclama? Mire, además, sí, adelante. Sí, además tenemos que tener presente que la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, no es una provincia. Claro. No es una provincia. Y insisto, es una creación posterior a 1994, porque se introdujo en la Constitución de 1994, pero a diferencia de las provincias, es una construcción posterior a la organización del país, por eso las provincias son autónomas y se reservan los poderes no delegados. Pero además, es mentiroso lo que dice Rodríguez Larreta. Primer aspecto, de ninguna manera ellos por eso quedan carentes de fondos. Es el circuito con más capacidad económica y además que recibe más dinero en proporción. Les doy un ejemplo del cual no se habla. Acá se habla de la policía.
pero nadie habla de la justicia nacional. La justicia nacional es la justicia que en nuestras provincias se llama ordinaria, o sea, la justicia civil, penal, laboral, contencioso administrativo, de familia y todas esas cosas. Esa justicia, todas las provincias la paga cada habitante. Nosotros, con nuestros impuestos cordobeses, pagamos los jueces civiles, penales, Claro. laborales, comerciales, etcétera. Lo que no pagamos es solamente la justicia federal. Uh-huh. Ahora resulta que nosotros, todos los argentinos, con las partidas nacionales, subsidiamos a toda la justicia ordinaria de la capital federal. O sea, en el único lugar en donde los habitantes no pagan su justicia ordinaria y la pagamos todos desde el país. Y esto habla también de alguna incoherencia que tiene que ver la postura desde Córdoba, mantenida por Schiaretti, que hizo toda la campaña diciendo que Córdoba no tiene que ser discriminada en los subsidios para el transporte, y ahora dice que esto de la capital federal no afecta y no vota en ese sentido, cuando en realidad la capital federal tiene unos subsidios. Imagínense, la capital federal viaja en el ómnibus por 23 pesos. Sí, totalmente, totalmente. Estaba respondiendo también porque mientras usted está explicando tan claramente la situación actual de la justicia que nos afecta a todos los argentinos, teníamos preguntas, porque hay muchísima gente que nos está escuchando en vivo, de los oyentes, y hay una de las preguntas que recuerda una frase de Eva Perón, dice la oyente, un integrante de la Corte Suprema de Justicia cambió, dice la oyente, y es así, la frase de Eva Perón que dice, donde hay una necesidad, nace un derecho. Bueno, todos conocemos quién es este Nobel, integrante de la Corte Suprema, que en una charla en Chile dijo, donde hay una necesidad, no necesariamente hay un derecho. Digo, y sintetizo todo lo que usted también acaba de declarar en esa posición, ¿no? Digo, desde la muerte o el asesinato de Dorrego a la fecha, la situación que vivimos no es algo novedoso para los argentinos, para la historia argentina. Existen estas dos visiones de países antagónicos que se enfrentan, ¿no? Por un lado, Eva Perón diciendo esta frase que recorrió el mundo, ¿no? Donde hay una necesidad, nace un derecho, y por otro lado, nada más y nada menos que uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación diciendo todo lo contrario. Y estamos en el medio. Está muy bien lo que usted dice. Primero lo voy a distinguir en dos aspectos de la contestación. Una, lo que dijo Rosencrantz contra Eva Perón, que es inaceptable. Sin embargo, viola la Constitución porque eso mismo que dice Eva Perón está contemplado en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Pero acá querría hacer un análisis más global dentro de coincidir con lo que dijo la OYE. Uno, estamos ante un panorama mafioso, y lo dijo muy bien la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Por qué mafioso? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si ustedes todos habrán visto algunos de los episodios del Padrino, el jefe de la mafia obliga a que a los mafiosos de menor grado vayan a besarle el anillo. Claro. Es un acto de sumisión propio de la mafia. Uh-huh. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con esto? Ahora enfoquemos el problema. Lo que ha saltado ahora de los jueces y a través del grupo hegemónico Clarín fueron invitados al lago escondido, ahí hay un claro mensaje mafioso. ¿Por qué? Porque pregunto yo, un juez federal que gana más de 1.200.000 pesos por mes, de primera instancia, de segunda instancia gana casi 1.500.000, 600 por mes, no necesita un viaje, digamos, solventado para ir al lago escondido. Perfectamente podrían haber ido cualquier all inclusive del mundo y hacer lo que se le ocurriera y tomar los mismos vinos que tomaron ahí. Sí, acá Mina Clavero, que está tan lindo, digo. Pero de hablar, además, sin que necesariamente tuviera este estrépito. Pero ¿por qué fueron al lago
cabeza entre el poder hegemónico de Clarín, La Nación, el poder hegemónico de los intereses usurarios y financieros del mundo en cabeza de nada menos que Joe Lewis. Recuerden que Joe Lewis es nada menos que una de las fortunas más grandes inglesas fuera de Inglaterra, que a su vez tiene un domicilio legal en las Bahamas para pagar menos impuestos, sumado a todo lo que implica las otras cosas que están de por medio. Y paro acá un poquito entonces. Esto está claro con lo que hizo Macri. Cuando asumió Macri, asumió en diciembre, en enero se fue de vacaciones a Villangoste. Ya era presidente en funciones. Si usted es el jefe de un país y alguien lo quiere hablar con usted, ¿qué hace usted? Le dice que venga a verlo. Claro, Si usted va a sí, ver a sí. alguien, es un acto de sumisión. Siempre al que va a usted tiene superioridad. Bueno, fueron a rendirle pleitesía a la reina, digámoslo de una forma un poco Así es. más Y clara, ¿no es cierto? recuerden que Macri, ese enero del año siguiente que asumió, lo mandó a buscar Joe Lewis en un helicóptero y lo llevó al lago Escondido. O sea, fíjese, hacía que el presidente de la República fuera a un lugar, a una conciencia que en ese momento ya tenía fallos, que tenía que cumplir el camino para el lago Escondido. Ahora bien, cuando volvió Macri, nombró a la vocera de Joe Lewis directora de Radio Nacional Neuquén. A su vez, condonó deudas de Edenor, una empresa en la cual el accionista más importante era Joe Lewis, aumentó las tarifas públicas eléctricas y aumentó la cantidad de tierras argentinas de frontera que podían tener extranjeros, aun cuando quedó en claro que Joe Lewis la había adquirido ilegalmente. Si uno va más allá, dice, bueno, acá ya hay un pacto de sangre, es decir, político, económico, que se fue traduciendo en muchas de las cosas que sucedieron durante el gobierno de Macri. Y ahora es una nueva omerta, estos pactos mafiosos, decir, no, pero nosotros mantenemos el poder. Y acá viene lo de la frase de Rosenkrantz. Rosenkrantz va a Chile y dice eso, que es canalla, que detrás de cada necesidad no hay un derecho, que bueno, realmente es para aplaudirla a Eva Perón, porque es muy importante, pero que a su vez eso está contemplado en artículos 75 y 123. Y usted dice, ¿por qué lo dijo? Y ahí viene la clave. Lo dijo porque él le está diciendo a sus verdaderos amos, que no es el pueblo argentino, no se preocupen ustedes, que yo en la corte le voy a garantizar pagar lo que haya que pagar de la deuda externa odiosa, usuraria, ilegítima, lo que haga falta, y no voy a aceptar excusas por las cuales no se les pague a tenor de que están poniendo en una situación grave los derechos o las necesidades elementales de la Argentina. Esto queda claro, son mensajes. Rosenkrantz ha sido su estudio, el que no solamente ha sido representante del grupo Clarín, yo me enfrenté jurídicamente con él cuando fui a defender la ley de servicio de comunicación audiovisual, porque él estaba asesorando al grupo Claro, Clarín, sí. sino que también ha sido, y su estudio sigue siendo, abogado de fondos de inversión, fondos buitres y muchos sectores que indudablemente de ninguna manera están para el bien de la Argentina. Y esto que se está sucediendo es producto de un plan. Y voy a decir un detalle que a veces no se conoce con la importancia que tiene. Ellos están ahí para cumplir un plan de sojuzgamiento. Al punto tal, para el hombre y la mujer común que entiendo, no entiende un pito, qué es lo que es el Consejo de la Magistratura, los jueces. Mi problema es que yo voy a la esquina y pago caro, lo cual es cierto y hay que dar una respuesta a eso. Pero cada vez que uno dice que vamos a poner una ley que casualmente le saque a los poderosos su dinero, la oposición sale diciendo, señor, esa ley no la vamos a aceptar. Bueno, O hemos visto con Rodríguez Larreta sí. que lo que iba a hacer con ese dinero que se saca para todos los argentinos es sacar impuestos que beneficiaban que para beneficio de los bancos, no de los ciudadanos de la capital federal. Así Pero es. Sí. sigamos, acá el tema no termina solo en eso, que ya de por sí es bastante importante, sino en la necesidad de condicionar cualquier avance. Uno ve que la oposición
directamente no da discusión pública de argumento en un sentido o en otro, sino directamente acción penal, directamente acción judicial, que traba el accionar de cualquier gobierno porque no dejan seguir adelante con cosas fundamentales. Y un ejemplo de esto lo da lo que pasa con el decreto 690. Explico lo que es el decreto 690. El presidente Alberto Fernández dictó un decreto que es básico, en virtud del cual determinó que Internet es un servicio de interés público, por lo cual tenía que aumentar bajo determinados requisitos, lo mismo que hace como sucede con el teléfono o con la luz. Resulta que el grupo Clarín y otro, acuérdense que Telecom es Clarín también, Claro, sí. hicieron planteos en Buenos Aires, lograron de la justicia medidas cautelares que todavía rigen, por lo tanto, a ellos les importa muy poco y aumentan como se les da la gana. Por ejemplo, el mes pasado Internet aumentó el 10% cuando la inflación no fue superior al 6%. Esa medida cautelar han sido apeladas por el Estado Nacional a la Corte. Y la Corte la tiene durmiendo ahí y no resuelve. Vuelvo a recordar que Rosenthal ha sido abogado de esos grupos. ¿Cómo será lo grave que la Defensoría del Público de la Nación se ha ido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que ellos digan si entienden que esa decisión respeta los derechos humanos? O sea, en este momento nosotros mismos hemos tenido que ir a la ONU para que se nos haga justicia sobre una corte que no resuelve en ese tema y que hace que los argentinos tengamos que soportar aumentos en Internet que no se condicen con un servicio público, ni siquiera con la inflación concreta. Claro, pero resuelven automáticamente, como usted recién dijo, la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires en 2 minutos, eso de Así cajón. es, así es. Además, acuérdese que lo que manda la Corte no es una posibilidad de que se cumpla con el tiempo, sino que dice que al otro día tiene que hacer un goteo cotidiano de dinero para la capital federal. Esto habla de todo un criterio al servicio de determinados sectores, dándole espalda a las necesidades del país. Por eso creo que es importante poner la fortaleza en llevar adelante el juicio político a la Corte y ver de construir una Corte acorde con las necesidades democráticas del país. Fíjese que hay otros temas de los cuales no se habla. El tema de renovar la Corte no es un problema solamente político y menos como pretende plantearnos para buscar impunidad a Cristina Fernández, no tiene nada que ver. Pero sí es importante decirle a la ciudadanía que en este momento las sentencias de la Corte, bueno, y hace tiempo, son una ficción. Yo suelo usar el ejemplo que las sentencias de la Corte son como las salchichas. Cuando uno las ve calentitas con un poco de mayonesa o de mostaza en un pancho parece una cosa interesante, hasta que sabes cómo está hecha y qué tienen adentro. Y acá viene a este comentario de la comparación. La Corte Suprema saca 17.000 resoluciones al año. Claro. Si uno las divide, dando por cierto que los ministros van todos los días a su despacho y trabajan como locos, cosa que no aparece como una realidad, que tiene que dictarse 70, entre 65 y 70 resoluciones diarias, Por día, sí. lo cual demuestra que es imposible que el que firme vea lo que firme. La realidad demuestra que detrás de estos ministros de la Corte hay 200 personas que proyectan las resoluciones. Claro, sí. Y a su vez, los ministros ni las ven, ni saben de qué se trata, más de un caso. Y aún más, te invito a que entren a YouTube a la participación que tuvo Zaffaroni en la comisión del Senado que trabajó la ampliación de la Corte, en donde él decía, era tan cruel lo que nos tocaba vivir, que estábamos en el lugar donde estamos firmando, que se llama el lugar del acuerdo, y me traían una capatita amarilla con un papelito adentro que decía, es 280. 280 es un artículo que habría que revisar, que dice que la Corte puede resolver los casos sin dar ninguna razón. Dice 280, no cabe y a otra cosa. Atento al artículo 280, eso es todo lo que dice. Bueno, detrás de cada uno de esos 280, llamarlos así, indudablemente el dinero que incluso queda para la Corte, porque para
para llegar a la corte hay que pagar 300.000 pesos de tasa de justicia. Sí. Resulta que los ministros firmaban sin saber a quién le pegaban, cómo le pegaban, qué resolvía, ni nada. Y Zaffaroni dice, al punto tal que al final le preguntábamos a los secretarios si había algo que habíamos resuelto que tiene interés público que nos pudiera preguntar la prensa. Claro. Esto demuestra que es una gran farsa, una gran falacia, sumado a la discriminación de género, porque esto es importante. Yo he hablado, a veces nosotros no damos cuenta de eso, pero son en este momento 4 hombres, particularmente 3 que son los que hacen la mayoría automática, sí, ¿cierto? Que están sin tener en cuenta los derechos, violando la necesidad de un equilibrio de género, los cuales están condicionando el futuro del país. Y sin embargo, eso habría que planteárselo a aquellos que se oponen no solamente al juicio político, sino a la reforma de la Corte de llevarlo a 15 miembros al tribunal, ¿no? Bueno, muy parecido a, siempre lo digo por ahí, a la Corte francesa de Luis XIV, para decirlo de algún modo, ¿no? Sí. Muy parecido y muy lamentable para millones de compatriotas que en este momento por allí no saben qué van a comer mañana. Y estos tipos realmente les importa, estamos en una radio, así que vamos a decir un pito, para no decirlo de otra forma, les importa un pito qué va a pasar o qué pasa con estos compatriotas que no tienen la facilidad que tienen ellos de poder llegar a su casa a la noche y tener un plato de comida caliente. Digo esto porque en virtud de la situación tan apremiante que vive nuestra patria, y usted como un hombre de derecho, ¿qué le podemos decir a esa gran masa de gente que no tiene un norte, ¿no? Que ha apostado a un gobierno nacional y popular que no recibe respuestas, que tiene, y con esto redondeo la pregunta, un gobernador como el gobernador de Córdoba que dice que es peronista y cuando tiene que apoyar alguna decisión del gobierno nacional pone argumentos que todavía yo por lo menos como periodista no entiendo, por ahí me lo puede aclarar alguien del gobierno de Córdoba, y sale por la tangente, sale por otro lado, no sé para dónde. Digo, en esta situación, ¿qué mensaje le podemos dar a este pueblo de Córdoba y de la Argentina que espera algo? No, primero, no desesperarnos porque la naturaleza de nuestro pueblo es una naturaleza positiva, lo cual no quiere decir que se acepte cualquier cosa, hay que salir, expresarse, al punto plan que el propio Papa dice, mire señor, ante este mundo injusto, salgan y hagan lío, y el sentido del lío es salir y reflexionar y hacer conocer temas que se están mal vendiendo y que ahora la derecha está pretendiendo capitalizar como lo está pasando dolorosamente en Brasil y que por supuesto también lo capitalizaron y lo quisieron hacer en Estados Unidos con Trump. Creo que es importante volver a militar la democracia que queremos para todos, en la forma como seleccionemos nuestros representantes, nuestros jueces, y tener en claro la necesidad de defender derechos humanos, aspectos que hacen a nuestra convivencia, más allá de todas estas desviaciones que indudablemente no nos hacen bien. Acá nos están matando los grandes relatos que implicaban a veces la esencia de sentirse peronista, radical, liberal, que ahora indudablemente se ha perdido en estas coaliciones. Fíjate lo paradójico, la coalición Junto por el Cambio se opone al juicio político, pero dentro de la coalición está Elisa Carrió, que hacía años que viene insistiendo el juicio político contra Lorenzetti. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pide el juicio político contra Lorenzetti y ahora se opone con el juicio político a Lorenzetti, entre uno de los aspectos. Y acá nosotros lo de Córdoba también, nosotros vemos de Loredo, por ejemplo, está que sosteniendo fue a Río Tercero, entendió que era razonable, incluso como compensación también del dolor de ese pueblo con el tema de las explosiones que tuvieron que vivir dentro de la fábrica militar de aviones, dentro de la fábrica militar, y para crear una universidad, y resulta que como diputado nacional no ha dado quórum para que se trate la creación
construcción de una universidad nacional, en este caso la del Río Tercero. Entonces, ¿cuál es la coherencia? Es decir, va a esa campaña al Río Tercero y dice que va a llevarlo a una universidad y después a nivel nacional como diputado no vota ni aparece. Creo que esa contradicción hay que empezar a decirla. Creo que la sociedad tiene la necesidad de confrontar desde la verdad, por estos radios como ustedes, que dejan escuchar otras perspectivas. Tengo la certeza que unidos y esclarecidos somos más y no podemos permitir que nos roben los valores más esenciales que nos justifican como pueblo, tal incluso como lo que bien dijo Eva Perón, de que detrás de cada necesidad hay un derecho y tantos otros que hay que rescatar para el bien de todos. Porque ustedes se fijarán que la oposición echa la culpa a los planeros diciendo que realmente desgastan dinero, echa la culpa al dinero invertido para bienes sociales, pero no dice nada de que la verdadera sangría que tenemos como país es una deuda externa, ilegítima, usuraria e ilegal, que nos está comiendo las extrañas y que nos lleva lo mejor de nosotros, ¿no? Con respecto al tema de la deuda, le comunico a usted y a la gente que nos está escuchando, mire, hace unos minutos me estoy fijando la cantidad de oyentes y de que comenzamos la nota, hay muchísima gente, no solamente de Córdoba, sino estamos transmitiendo a todo el país, hay gente de Santa Fe, Mendoza, La Pampa, mucha gente de la provincia de Buenos Aires que nos está escuchando, muchos amigos, estamos recibiendo saludos. Nos preguntan también esta nota que está en vivo, que estamos saliendo en vivo con usted, doctor Villafañe, y le respondemos a este oyente, se está editando y también la vamos a subir a las redes, así que hay algunos oyentes que nos están tomando la mitad de la nota, así que la van a poder ver de manera completa en unos minutos más. En estos últimos minutos, y agradeciéndole nuevamente su tiempo, que es valioso, lo llevo a esto de la soberanía económica, ¿no? Digo, estamos en este momento intervenidos por el Fondo Monetario. Hubo un presidente que se llama, obviamente, Néstor Kirchner, que pagó a los muchachos del Fondo Monetario, y otro presidente, Mauricio Macri, que tomó una deuda. Esa deuda nos tiene totalmente condicionados en muchos aspectos, y mañana vamos a tener una nota con un integrante de Soberanos que nos va a hablar también específicamente, pero desde su visión de hombre de derecho, de constitucionalista, en esta parte del hemisferio, estar atado al Fondo Monetario, ¿qué significa? Bueno, esto no lo debemos sacar de la necesidad de condicionarnos. Por eso es que está deuda el caso de los 45.000 millones que tomó Macri. Estos 45.000 millones no entraron para ninguna obra en el país, solo para calzar deudas usurarias o financieras. Lamentablemente acá no se ha tenido la hidalguía y la fortaleza para cuestionar. Fíjense, yo siempre digo, nuestro Estamos ahí con una pequeña falla técnica. Vamos a intentar conectarnos de nuevo con el doctor Villafañe. Justo en esta parte estábamos hablando del tema de la deuda, que le afecta a usted, le afecta a todo argentino de bien, de trabajo, que va a comprar un kilo de carne y ve que la carne aumenta, o que aumenta la luz, que aumenta el impuesto, que aumenta la telefonía, y uno dice, ¿por qué? Bueno, se están haciendo ajustes. Ahí estamos, creo que nuevamente conectados. Perfecto. Se cortó justo, pero estamos de nuevo, doctor Villafañe. Adelante con el tema de la deuda. Bueno, creo que la deuda es un tema que habrá que revisarlo. Lo que tiene de legítimo o no, que en realidad tiene gran parte del legítimo, y que acá en el país se ha terminado cobijando a quienes se han aprovechado de eso, porque muchas de estas llamadas deuda fueron la llamada deuda de privado asumida por el Estado Nacional. Habrá que ver luego algunos aspectos que se tienen que contemplar, porque acá, en definitiva, lo que ha buscado el Fondo Monetario Internacional, que en última instancia es un nuevo ariete, no un nuevo, es el ariete que se usó para condicionar a los pueblos, particularmente a los pueblos de Latinoamérica,
no es solamente que te presten plata, que en realidad no te la prestan, porque después te la cobran, cómo te la cobran, sino que a su vez una forma de condicionar las políticas que pudiera tener el país con cierta autonomía. O sea, este es un tema que hay que trabajarlo. Yo podría decir acá qué pasa porque no trabajamos la soberanía del río Paraná, incluso el canal de Magdalena, para que los barcos nuestros vayan por un puerto argentino y no por Montevideo. ¿Qué pasa con el tema de la minería? Incluso paga los impuestos por declaración jurada y no se controla qué se está llevando. ¿Qué está pasando con otros aspectos que tienen que ver con nuestra soberanía, como el litio? Que nosotros vemos que Bolivia tiene mejores convenios, en la Argentina en realidad no se está. Bueno, estamos ahí con un problema de internet. Vaya, quizá algún sabotaje que tenemos ahí, mire usted. Está tan interesante la nota con el doctor Villafañe. Vamos a intentar, la parte técnica ahí de la radio está intentando conectarse en este último tramo de la nota con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Ahí estamos. Estamos ahí conectados de nuevo porque se había cortado, doctor, pero redondeamos el concepto. Sí, le digo que es necesario tener una conciencia respecto de cómo atacar lo que tiene negativo la deuda externa. Y en este momento hasta se está discutiendo los sobretasas que nos cobran por la demora en pago, cuando en realidad el propio Fondo Monetario sabía que no se podía pagar al tiempo que le dio el dinero a Macri. Y acá nosotros seguimos pagando, no tienen idea de los montos que se nos van diariamente en la deuda externa usuraria, que es la verdadera razón de nuestro problema económico, que no tiene nada que ver como quieren hacer aparecer, que son los jubilados, los planes sociales. Bueno, esto es un tema que merece tal vez en otro programa, vamos a hablarlo más detenidamente. Recuerda que yo tuve el privilegio de representar a muchos sectores de Argentina, junto con Pérez Esquivel, Nora Cortiña, Ina Brugo y Alejandro Berkovich, integrando el tribunal que juzgamos la deuda externa ilegítima del país y elecciones del Fondo Monetario Internacional. Justamente por eso, doctor Villafañe, lo vamos a comprometer públicamente para estar ya muy prontito nuevamente aquí en los micrófonos de la radio. Lo estamos invitando también a que venga aquí al estudio para que tengamos una charla también con la gente, que ha sido y es mucha la que está escuchándonos, lo está escuchando usted fundamentalmente. Y le agradecemos aquí toda la familia de Radio Galena estos minutos tan interesantes, tan esclarecedores y con tanto mensaje de esperanza, ¿no? Que es lo que también necesitamos los argentinos. Muchas gracias por su tiempo y lo convocamos nuevamente. Gracias a ustedes también, y yo los convoco a que tengamos esperanza en la unidad que necesitamos tener para pelear contra nuestros verdaderos enemigos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Notaza, Ahora la editamos y ya la ven allí en las redes de la radio. No se vaya, chau, chau. Enganchaste tanto que se te pasó de largo. Es así. En A Galena 99.5. Una nueva hora comienza.